Hola a todos, jóvenes. Señor Gerardo Díaz, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Abraham? Mucho gusto de recibirte otra vez acá en Veracruz. Encantados de arrancar el año en Veracruz. Qué bonito es el estado de Veracruz. Cuánto sol. Aquí es invierno y no hace frío. Sí, hoy nos tocó un día soleadito. Fíjate que sí ha habido mucho norte, como le decimos acá, ¿no? Que son los vientos. Y ha habido días fríos para Veracruz, como 18, 20 grados, pero hoy nos tocó un bonito día. Así debe de ser. Pues joven, cuéntanos qué vamos a ver el día de hoy. Pues vamos a ver una casa que hicimos para venta en el fraccionamiento Lomas del Sol, en la Riviera Veracruzana. Este es un fraccionamiento que tiene playa privada, o sea, aquí podemos manejar 2, 3 minutos y llegamos a un bulevar muy amplio que tiene una playa totalmente privada para el fraccionamiento que está preciosa. La verdad es que las familias la usan mucho, ves niños caminando en las tardes, en sus bicicletas, paseando a los perros. Es un fraccionamiento muy bonito. E hicimos una casa aquí de lujo. Este es un terreno de 444 metros, tiene un súper frente de 22 metros y tiene 20 de fondo. Y pues nosotros usualmente hacemos este tipo de productos, ¿no? Que son casas de 4 recámaras, con recámara en planta baja, alberca, jacuzzi, oficina. O sea, buscamos que sea un producto muy completo en cuanto a las características de la casa, ¿no? Ya pues el tema de diseño es tema aparte, ¿no? Pero en cuanto a las características, siempre buscamos que no le falte nada. O sea, que no pueda venir un cliente a ver la casa y nos diga, ay, pero es que no caben mis 3 coches, ¿no? O, es que me falta el cuarto para la señora de la limpieza, ¿no? Buscamos mucho esa parte, siempre nos parece muy, muy importante. ¿Tú qué crees que ayude a las propiedades a que no bajen de valor, a que aumenten en la plusvalía? Pues yo creo que principalmente dónde están ubicadas, ¿no? O sea, que Ajá. sea una zona que esté en crecimiento. La plusvalía, yo siempre digo que pues ni es lineal, ni es garantizada, ni la controlas tú, ¿no? Depende mucho del entorno. Entonces, buscar construir o elegir vivir en una parte donde esté en desarrollo todavía, donde estén llegando pues oportunidades nuevas, pues va a hacer que el valor siga subiendo, porque mucha gente da la plusvalía por sentado, ¿no? Dice, no, pues es que siempre va a haber plusvalía. Pues claro que no, hay fraccionamientos que empiezan a decaer, que a la gente ya no le gusta, zonas que a la gente ya no les gustan y pues van perdiendo su valor, ¿no? Eso y por supuesto que tu inmueble se encuentre en buen estado, ¿no? Darle un buen mantenimiento siempre. ¿Ustedes le recomiendan a los propietarios el mantenimiento? ¿Cada cuánto se le tiene que hacer? Pues aquí en Veracruz, por ejemplo, una cosita que es un detallito, pero hay que hacer bien importante, es que cada que se mete el norte, que así le decimos acá cuando hay vientos fuertes, pues estamos cerca del mar, entonces pues viene con mucha brisa, con mucha arena, con mucho salitre. Es importantísimo que al otro día le pasen la Kärcher, porque si dejas todo el salitre, toda esa brisa que quede pegada en el aluminio, en tus canceles, en tu pintura, se empieza a deteriorar de volada. O sea, ¿En aquí en serio? Veracruz dejas una casa así cerquita del mar 3 meses sin limpiarla y se empieza a tronar los acabados. Hay que lavarlo, sobre todo para ir eliminando el salitre. Eso es bien importante. Qué interesante. O sea, pegados al mar, el mantenimiento obviamente aumenta, jóvenes. Sí, por supuesto. Tómenlo en Sí. cuenta, pero siempre hay que darle mantenimiento. Es que tú sabes que ahorita en las tendencias de materiales aparentes se está manejando mucho el argumento de que cero mantenimiento, Sí, que el pulido de no sé qué no necesita ya que le vuelvas a pasar nada. sí, sí. ¿Tú qué opinas de eso? Pues en parte sí, ¿no? Y también por eso a veces usar cerámicos también en la fachada, pues ayuda un poquito, piedra natural. Pero pues sí, a veces es difícil para casas para venta, yo creo que todavía hoy en día, hacer una casa completa de concreto aparente es complicado venderla, ¿sabes? Hay mucha gente que no le gusta, hay mucha gente que todavía no sabe ni qué es, que es más difícil, que es más caro, que es más detalloso hacerlo, pero lo ven y dicen, no, esto no está terminado, no, casi En casi. serio, y tú: "Ay, me tardé toda la vida en hacerla y me costó Sí, mucho más". sí, tengo unos colegas que lo hacen muy, muy bien aquí en Veracruz y les gusta mucho el concreto aparente, pero yo siento que sí es complicado A la venderlo. persona normal le Le cuesta. cuesta entenderlo, sí. Sí, así es. Perfecto, pues entramos aquí a doble altura. Sí, aquí tenemos una doble altura. Igual acá ahorita lo vamos a ver por dentro de este lado. Ajá. Tenemos un patio interior de una recámara que la ventila muy bien. Ah, la E mandas igual adelante. sí, y que viene con este volumen. Y este volumen está padre porque abraza toda esta esquinita y aquí te puedes fijar y tiene un baño. O sea, este es un baño, el medio baño de la sala y comedor está dentro de esto. Entonces queda ventilado dentro de este volumen y pues ya no tienes la ventana típica del baño en la fachada, ¿no? Excelente, se Aquí hace ahí lo puedes una alcanzar especie de a muro ver, ¿no? pantalla. O sea, quedó ahí medio un espacio muerto, Ajá, pero ventila por completo el medio baño, ¿no? sin ver directamente hacia el acceso. Sí, yo creo que la fachada quedó muy bien resuelta y luce un montón por los 22 metros que tiene de frente, ¿no? Sí, está importante.
¿Y qué orientación es? Es este. Es norponiente, más o menos. O sea, si te fijas, ahorita le pega el sol, pero Ajá. no estamos derecho al poniente, entonces, pues, en la tardecita no le pega tan duro. Ahorita, pues, Okey. son las 10, 11 de la mañana, Y ahí pero te sí, sí le proteges pega con un ese poquito el balcón sol. Sí, techado. exacto. Y también acá. Qué importante es generar sombra, jóvenes, en lugares donde hace mucho calor. Sí, sí. Hagan que su arquitectura se remeta, ¿verdad? Buscando generar esas sombras en las ventanas, en las puertas. Por ejemplo, aquí la puerta es de aluminio. Sí, es de aluminio, es Ujú. algo que ya hemos platicado en otros videos que nos has visitado, que aquí poner una puerta de madera cerca del mar es un desastre, te va a durar 6 meses. Por más que le metas tratamientos, por más que la protejas, la verdad es que, es muy complicado, o sea, hay que meterle aluminio. Bien, y aquí entramos a una buena doble altura. El terreno era irregular Más o menos, es de 22 por 20, no es exacto, pero por no estas muy formas, irregular. porque hace como estos ángulos, ¿no? Sí, sí. Sí, no me acuerdo exactamente las medidas de los lados, que es donde se recorta un poquito, pero no es tan irregular, o sea, no está muy accidentado. Y esta decisión, por ejemplo, de haber girado este eje y no dejarlo a 90 grados, yo pensé que respondía como a la línea paralela del terreno. No, sí, de cierta forma, Ajá, porque aparte si te fijaste ahorita en la fachada, venimos dándole vuelta a la calle, o sea, la calle viene dando la ajá. vuelta, la banqueta en curva, entonces el terreno viene así también. Entonces sí, lo acomodamos de la mejor manera para responder a lo que nos marcaba el terreno, ¿no? Al terreno. Y este detalle, pues, simplemente fue para vestibular el baño, ¿no? Para que el medio baño no tuviera una vista franca hacia la sala y comedor de la casa. De acuerdo. E incluso la recámara está en planta baja también, queda un Ah, fíjate, poquito esta está muy vestibulada. bonita. O sea, estos jardines, es de lo que hablamos mucho, ¿no? De tener privacidad, Sí. pero no perder la luz, no perder la conexión con la naturaleza, con el exterior. Sí, no, y, o sea, generar esa conexión sin perder la privacidad, justamente, ¿no? Ujú, O sea, porque dices: "No, pues lo dejo abierto hacia la fachada", pero, pues, imagínate. ujú. Y este es el volumen este que de que platicábamos ahorita afuera, ¿no? El que le da la vuelta y abraza también el medio baño. Entonces, pues, ventila muy bien esta recámara y le da un remate visual muy bonito. Seguramente quien la compre, a lo mejor y pone una mesita ahí afuera, ¿no? Para echarse un café o algo. Y queda de buen tamaño la recámara. ¿Cuántos metros cuadrados de construcción tiene en total la Son casa? 500 metros. Está grande. Estas recámaras son las más chiquitas que tenemos. Si no me equivoco, son como de 15 metros cuadrados. Mide 4.5 por 3.5, algo así. 4.5 por 4 Sí, mide. no, está grande. Es como una recámara principal. Sí. ¿Y la carpintería qué madera es o qué melamina es? Todo es cedro y encino, bastidores de cedro y chapa de encino para las puertas, ¿no? Nada más que nos gusta darle este acabado que es como avejentado. Ok. Y la verdad es que hemos hecho ya creo que más de 10, 15 casas con este acabado y a la gente le gusta mucho. Combina también con estos pisos que son, pues, blanco con gris, ¿no? Pero imitan un mármol, ¿no? Todas las recámaras tienen su baño completo, eso también es bien importante, ¿no? O sea, que ninguna recámara comparta baño. Y tiene buena ventilación, tiene un patio por allá. Sí, tiene un patio, ahorita lo vamos a ver que da a la Ujú. sala, pero sí, es un cubo de ventilación que da a la sala. ¿Y qué altura tenemos? Son 3 metros o 3 más. metros, sí, sí, esa es como la altura estándar que utilizamos en todas las casas que hacemos, que, pues, la verdad le da bastante amplitud y las hace un poquito más frescas también. Está bien. Y, pues, mira, aquí justo cuando sales de la recámara se ve esto que te digo, ¿no? Que lo vestibula por completo y le da privacidad a Ujú. la recámara en planta baja. Porque a veces, digo, también depende del terreno y no siempre lo puedes resolver como quisieras, ¿no? Pero a veces la recámara en planta baja te queda del otro lado y tienes que atravesar toda la sala y comedor para pasar a la recámara de planta baja y pues no es la mejor solución, ¿no? No es lo ideal. Fíjate, curioso, el patio lo dejas como de 1 metro de ancho, ¿verdad? Pero ya funciona ahí para ventilación. Sí, sobre todo también para un remate visual bonito, ¿no? O sea, el verde Ujú. luce un montón y estas plantas pues las acaban de poner, pero irán creciendo y te dan una vista todavía más agradable. Pero sí, tenemos ventilación cruzada acá, ¿no? Y ese patio ventila también el baño que acabamos de ver. Ventila acá. ¿Y su cocina? Cuéntanos qué materiales estamos viendo. ¿Es cuarzo? Este es cuarzo, es un cuarzo que creo que el modelo le llaman blanco estelar porque tiene estos destellitos. A las señoras les gusta mucho. Y pues metimos una barra desayunadora aquí y termina siendo pues una barrota. O sea, creo que
De aquí para acá la cocina tiene como 3 metros y de aquí para allá tiene como 5. O sea, la verdad es que en 15 metros sacas Ujú. una cocinota para una casa residencial. La equipamos siempre con Teca, ¿no? La verdad es que estamos, pues, casados con Teca en ese sentido. Es una marca cumplidora, ¿no? Para, tarjas, parrillas, campanas, hornos. Entonces, tratamos de entregarlas equipadas para que la gente llegue con sus muebles. Interesante el resaque de la jaladera. Ujú. Sí, también aquí queda, pues, estos que a veces usan para cubiertos y cosas así, ¿no? Que, pues, ya es una solución muy común que cada vez se vuelve un poquito más indispensable. Ujú. Y tiene buena vista, eso sí, vean qué bonito. Tienes una super alberca, o le invierten a las albercas. Sí, aquí en Veracruz es muy importante, sobre todo en una casa de este nivel. Hacer una casa así, sin alberca, sería meterte el pie terriblemente y a ver cuándo la vendes, ¿no? Ah, Son sí, casas muy sociales. y está bonito el diseño, ¿verdad? El chapoteadero, ahorita la vemos más de cerca. Sí, igual esta casa, por ejemplo, y también me doy cuenta que para este tipo de productos es cada vez más importante por varias razones, pero integrar domótica, ¿no? O sea, que la casa Ujú. esté bien conectada, que sea inteligente, que el tema del Internet esté bien resuelto. O sea, en esta casa hay gente que de pronto construye casas así para la venta y las entrega, pues, sin ningún tema de Internet resuelto, ¿no? Y va a venir el de Megacable y te va a poner el Internet, y, pues, tú arréglate con tus repetidores y con el mesh y que no sé qué tanto, y la verdad es que no queda bien. O sea, los repetidores se va perdiendo mucha señal en cada repetidor. Entonces, aquí lo que hacemos es que ya lo dejamos todo instalado, o sea, y no hay repetidores, hay puntos de acceso en cada parte de la casa. Okey. Entonces, el Internet llega directo a esa parte de la casa y tienes buena señal en toda la casa. Y, pues, a lo mejor en una casa de 150 metros, pues, agarras y le hablas al de la compañía de Internet y te pone el módem y, pues, cubre toda la casa y no vas a tener tema. Pero aquí no es así, ¿no? Y ni siquiera los de las compañías de cable, pues, te van a resolver bien ese tema de que tengas buena señal en toda la casa, ¿no? Entonces, nos pareció bien importante ya dejar esos detallitos. Toda la domótica, es muy Sí. bien. Fíjense cuántos aires acondicionados hay en el espacio, ¿verdad? Tenemos 2, ¿de qué capacidad? Estos son de 36,000 BTUs, si no me equivoco, o sea, Okey. que son de 3 toneladas. Y, y sí, tenemos uno como para sala, para comedor, igual todos los podemos manejar desde aquí, todos los aires acondicionados tienen Internet, y aquí mismo los podemos prender y apagar, por ejemplo, clima sala, que es donde estamos, ¿no? Y ahí se apagó. Excelente. Igual también aquí puedes ver las cámaras, ¿no? Pues son buenos detallitos, ¿no? Sí, estás haciendo la casa inteligente. Sí, aquí está, mira, monitor, ¿no? Y te vas a la fachada, por ejemplo. Ah, está bueno. Y, o sea, ahí hay un sistema de domótica complejo, hay computadoras y demás, pero lo simplificamos y dejamos un frente con las Alexas. Entonces podemos hacer Ujú. cosas así como: "Alexa, ya me voy", y se va a apagar toda la casa, ¿ves? Excelente. Sí, entonces, y al revés, bueno, es: "Alexa, ya llegué", y te prende todo. Entonces, pues son cositas, ¿no? Que son importantes conforme vas haciendo casas, pues, un poquito más caras y de más alto nivel, Ujú. residencial de lujo, pues, tienes que poner los acabados y las características acorde, ¿no? Si no, pues, a ver cuándo la vendes. Claro. Sí, porque Ah, hay mucha competencia, ¿verdad? sí, Entonces por supuesto. tienes que ofrecerlo quizá los servicios que la persona le pondría a su casa si la construyera, Sí, ¿verdad? no, y luego cosas que la gente ni siquiera sabe que necesita, ¿no? O sea, porque Ajá. a lo mejor hay gente que ya se construyó una casita para ellos mismos y, pues, ya tiene experiencia en ciertas cosas, pero, pues, mucha gente no, o sea, y va a venir y va a comprar una casa así, y no sabe que el Internet va a ser un relajo para que le llegue a la habitación y le llegue también a la sala y demás, ¿no? Sí, Entonces, pues, hay que usar el poquito expertise que vamos adquiriendo para resolverles la mayor cantidad de cosas posibles y que sea una casa cómoda y fácil de vivir, ¿no? muy bien. ¿Y qué tal la terraza? Si quieres. Está interesante cómo la casa se hace sombra a sí misma, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. No, y en la tarde le sigue pegando el sol a la alberca. O sea, casi todo el día le pega el sol a la alberca, que eso es importante para que esté calientita. Y esta conexión es con la cochera. Con la cochera, sí, precisamente. Que, pues, este es el acceso que van a usar diario, ¿no? Ajá. Las cocheras abiertas para que pase.
para que pase el norte, ¿verdad? Me decías que luego tumba los Sí, portones. aquí un portón cerrado, sobre todo de este tamaño, te lo tira al norte si no tiene ventilación. Y, o sea, si te das cuenta, está totalmente ventilado, o sea, no son solo unas rendijas, porque entre más resistencia le pongas al norte, más fácil te lo descuadra, te lo rompe, te lo tira, o sea, lo ves todos los días. Hay muchas casas que pues no están así y te das la vuelta después de un día que estuvo fuerte el norte y ya ves los portones En serio. descuadrados. Qué Sí, complicado, ¿verdad? O sea, al final las limitantes de diseño son muy importantes aquí. sí. De hecho, este está partido en dos, si te fijas, son 2 motores. Claro. Por lo mismo, porque hacer una sola hoja de todo esto, pues se vuelve más Se vuelve complicado. muy complicado. Y ¿Y este qué es un tenemos en esta pieza? ¿El cuarto de servicio? no, esta es una oficina que quedó, pues, muy bien separada de la casa, ¿no? Para cuando quieren recibir a alguien y no quieren que pase necesariamente a la casa, pues aquí tiene una oficina, un despacho, Interesante. pues, a lo mejor hasta para guardar cositas, ¿no? Pero, pues, la idea es que sea una oficina. Una sala de ensayo. Ujú. Está Sí, sí. bien. Hombre, un niño aquí de 15 años que se compró su batería. Ándale. Está buenaza. Ya te proyectaste, pero sí. Sí. No, ahí estaríamos toda la banda. Sí. Y aquí caben 3 coches. Ahorita estaba viendo, el garage mide 9 por 6. Okey. Entonces, cada cajón es de 3 por 6, que es un cajón muy generoso, Ajá. donde cabe cualquier camioneta aquí y te caben 3 camionetas, Sí, sí, sí. que también es importante para una casa de este nivel. Y, por ejemplo, esta relación cochera-jardín, la gente la pide mucho, ¿verdad? Como que se imagina siempre su fiesta Sí, un poco conectada entre la cochera y el jardín. sí es lo que te comentaba, que son casas muy sociales y lo hacemos totalmente a propósito, el tema de que la cochera esté conectada con el jardín, porque para una reunión más grande donde vas a traer tal vez un servicio de catering y vas a poner mesas y demás, y pues no quieres hacerlo dentro de la casa, pues puedes tener unas mesas aquí y puedes tener unas mesas en el garage, ¿no? Son fraccionamientos donde no hay problema si dejas tus coches afuera unas horas, entonces pues pueden usar también esa área para poner mesas. A veces incluso las dejamos ya con los ventiladores del garage y todo por si quieren usarlo, ¿no? Ah, Esta casa, pues, okey. tal vez no hace tanta falta porque, pues, sí tiene aquí una terraza con semitechada, ¿no? Pero, pues, también es funcional. O a veces también lo que les funciona, que ya nos ha pasado con varios clientes que lo terminan haciendo después de comprarnos la casa, Ajá. es que ponen huellas en el jardín. Entonces, continúan el estacionamiento en caso de que necesiten meter más vehículos. Ah, Pues, si ya, necesitas ya, meter ya. más vehículos, aquí le metes unas huellas y ya, pues, aquí te queda otro vehículo al fondo, ¿no? Sí nos Claro. ha pasado sobre todo en garage de 2 coches, nos ha Ajá. pasado que usan este cachito Quieren el tercero. para extenderlo, ¿no? Qué bien la alberca acá. Esta es una súper alberca, Jones. Sí, es de muy buen tamaño. ¿Qué dimensiones tendrá? No me acuerdo, pero Como ahorita unos la 4 en medimos el de lado volada. corto, ¿eh? Casi 4. Y en el lado largo como 7. 6, 7. Más de 7, sí. Más de 7. Sí, más de El 7 y este es detalle de un la cascada sí es ganador. sí, la verdad es que se vuelve superagradable. Aquí en las recámaras, con las ventanas abiertas, escuchas la cascada, ¿no? ¿Y Entonces, esas te cascadas da dónde tranquilidad. las consigues o ustedes las fabrican? No, o sea, la estructura la hacemos nosotros y la cascada esta como tal la venden, y ya nada más la empotras. Okey. Te das de cuenta que esto lo construyeron con block, ¿no? En el block van un día a las instalaciones, Ajá. lo forran y ya nada más montan la cascadita, que así la venden. Quedó bien, ¿eh? Muy homogéneo el Y este es un jacuzzi como motor. tal, este tiene calefacción. ¿Ah, sí? Sí. ¿Sí la necesita? Pues Bueno, para la pues sí, noche, ¿verdad? Jacuzzi. sí tiene calefacción y tiene hidromasaje. Está muy bien pensado. Oye, y cuéntanos aproximadamente, ¿cuál es el costo de la casa? Esta casa la estamos vendiendo en 13,200,000. 13,200,000. Una casa como estas en, no sé, en una gran ciudad como Guadalajara, Monterrey, Querétaro, Ciudad de México, pues no sé, te va a costar arriba de 20,000,000 de pesos. Veracruz todavía es un Sí, sí, sí. mercado un poquito más noble en ese aspecto, ¿no? Que te rinde más tu dinero. Muy interesante, jóvenes. Sí, son 500 metros, es un Son superterreno. 500 metros, sí. Sí, Ujú. esta es una casota. Ahorita vas a ver la recámara principal, es un monstruo. Y sobre todo esa parte, ¿no? Que te digo que en cuanto a características no le falta nada, o sea, está Ujú. muy completa, ¿no? O sea, Ese es el baño. es el medio baño de la alberca Ajá. y atrás tenemos regadera, que eso también quedó padre, ¿no? Porque la regadera quedó totalmente escondida de la vista
pues, de toda la reunión, incluso de la casa, ¿no? Ah, okey, aquí está la regadera. Lo forran todo, ¿verdad? De piso a techo con este cerámico. Sí, la verdad es que esta es indispensable, ¿no? Sobre todo en este fraccionamiento que tenemos playa. Entonces, muchas veces la gente va a andar en la playa en la mañana y de ahí se va a venir a la alberquita en la tarde. Entonces, pues, no tienen que meter a bañarse y enjuagarse de la playa, sino aquí mismo, ¿no? Qué fresco. Y, pues, queda totalmente escondida del resto de la casa y su medio baño. Es su buen medio baño. ¿Tus cubiertas son de mármol o granito? Ese es mármol, Mármol, ¿no? sí. Sí, bien ventilado. ¿Y arriba cuántas recámaras tiene? 3 recámaras más, todas con su baño y una salita de TV. E igual por acá atrás queda el cuarto de De servicio. servicio. ¿Se Entonces, solicita mucho todavía el cuarto de servicio? sí, por supuesto, sí es indispensable, sobre todo en esta zona que de la Riviera Veracruzana, Ujú. que está un poquito alejada, Ajá. pues usualmente la gente de servicio viene y se queda a dormir toda la semana y al fin de semana se van. Se va. Entonces el cuarto de servicio queda acá arriba y este es el cuarto de lavado. Y esto pues queda como un área de tendido, si así lo Ah, quieres. okey. Pero Y si te fijas, todo el acceso a los servicios está totalmente independiente de la casa. O sea, hay una puerta en el garage que no vimos, pero puedes entrar por esa puerta del garage a la zona de alberca y demás y pasar al área de servicio. O sea, les puedes dejar la casa cerrada incluso y pues queda esa parte abierta. Y esto se conecta con la cocina. Esa es la alacena, okey, que igual está bastante generosa muy bien. y se Como dices, conecta con ¿verdad? la cocina. Pensaron en todo. Funciona bien. Sí, ya hicimos como un circuito. Ajá. ¿Y cuál era la puerta que decías que no vimos? En el garage hay una puertecita que igual queda escondida a la vista de la fachada, que también está Independiente de está las de los padre, portones. independientemente de los portones, sí. Está acá, mira. De la fachada de frente no la ves porque está de este lado, Okey. pero Ah, y con aquí tienes el site. sí, exactamente. Entonces, con esta puerta que esté abierta, pues tienen acceso al cuarto de servicio y demás, sin necesariamente tener que entrar a la casa. Okey. Y entras por acá. Interesante cómo hiciste la casa como a la mitad del terreno, ¿verdad? Ujú. Se compacta y de hecho se divide por el jardín y la casa, y este bloque queda ahí como en Sí, porque medio del jardín. muchas veces la gente usa su oficina para, pues, precisamente no tener que pasar a algún cliente o algún proveedor o lo que Ujú. sea a la casa, ¿no? Entonces, es importante que esté o en la mera entrada o separada. Y aquí tienes oficina y recámara, que muchas veces la ponemos la misma. Ujú. Sí, o muchas veces lo que hacen algunos constructores o desarrolladores o arquitectos es que la recámara en planta baja es más flex, ¿no? Es como una recámara slash oficina, ¿no? Ya Ajá, como el uso que tú le quieras dar, ¿no? Pero aquí pues ya está un poquito más delimitado para qué es cada cosa. muy bien. Y ahora la altura está grande. Sí, la tenemos acá también, ¿no? O sea, este es como el puente Ajá. del pasillo que te lleva a las recámaras secundarias y por ambos lados queda la doble altura, que le da mucha luz esta parte de acá. Sí, la casa tiene muy buena luz, Juanes. Definitivamente. Y también, pues, se resuelve un poquito mejor lo que platicamos una vez que me regañaste, que me dijiste que toda la doble altura era difícil de enfriar. Ajá. Y ya lo regulaste, ¿verdad? Ya es más poquito, ¿sabes? Y se siente mejor, Sí, por supuesto, ¿verdad? este clima te enfría bastante bien toda esta área. Sentiste, luego, o sea, es que yo lo viví una vez en una casa de playa por allá en Vallarta, nunca enfrió. Sí, O sea o sea, la doble había tanta doble altura en la casa sí, que nunca enfrió. sí, Entonces, sí, ahí me acuerdo que me quedé dormido en un sillón en la planta baja, sudando, sí, con todos los aires acondicionados prendidos. Entonces, ahí es cuando te das cuenta que necesitas regular, o sea, una casa de playa no puedes tratarla como una casa de ciudad normal. sí, claro. Y, por ejemplo, esta parte, que sí tiene la doble altura y seguramente es muy difícil de enfriar, pues, realmente no importa que esté fría, nada más es el Es pasillo la y nada más vas a transición, sí, entrar. como dicen que las escaleras a veces les ponen tragaluces, qué importante que aquí no tengas tantos tragaluces, Ujú. porque ese es otro también. Dobles alturas y muchos Se tragaluces calientan la casa. calientan, ¿verdad? Sí, sí, Aquí la aquí nada más casa se traemos siente más este. regulada en ese aspecto. Sí, sí, quedó mejor, yo creo. ¿Subimos? Adelante.
Todo un juego de plafones. Sí, aquí ya metimos unos plafones decorativos, pero es más o menos nada más el cajillo, si te fijas. O sea, esto que viene aquí es la losa de verdad Ujú. y nada más es un cajillo. Entonces, pues fue una manera de meterle un poquito más de diseño y elevar un poquito más la casa sin gastar tanto, ¿no? Sin tener que plafonear absolutamente Todo. todo. No, que también el plafón, no sé si aquí por el calor o la humedad o todo eso, también tienda un poquito más al movimiento, ¿verdad? Ujú. No, y a calentarse, pero bueno, estas son losas reticulares, entonces, pues también el casetón Absorbe un poco. absorbe un poquito de calor. Fíjense la distribución. Sí, esto queda como vestíbulo o área Ujú. de TV, ¿no? Ahí tienen las preparaciones por si quieren poner una salita. Sí, cabe, jóvenes. Sí, sí cabe, por Ujú. supuesto, un silloncito y acá la pantalla. O bien simplemente pones macetas y demás y queda como un vestíbulo, Ah, un descanso, ¿no? una buena área de lectura. ¿Sabes qué? Hay que fomentar mucho la lectura en las Ujú. familias. Sí, O sea, hay que volver a decirles, mira, a ver, tiene que ponerse un librero, aunque sea chiquito, señor, para que su hijo vea sí, que se sabe eso de los libros. Es muy sí, sí. bueno, pues al final, con tanto iPad ya desde el año cero, creo que se necesita también un equilibrio. Y todos estos estares de TV con un buen librero se ven súper bonitos. Buenas recámaras, Sí, esta es estas, una secundaria. ajá, Estas son un poquito más grandes que la que vimos abajo. ok. ¿Qué tono le das tú a las paredes? ¿Mande? ¿Qué tono le das a la pintura de las Es paredes? un gris. Es un gris Sí, ligero, es ¿va? un gris. Esta mide igual 4.6 por 3.8. Para hacerla sentir que más fría, Pues sí, más neutro, ¿no? Porque el blanco resaltaría fría mucho, demasiado, ¿no? Y el blanco ostión es como más beige, entonces como que no combinaría. más cálido. Entonces sí es un blanco de cierta manera tirándole a gris, ¿no? De acuerdo. Pero sí, o sea, aquí blanco, pues haría mucho contraste, yo creo. Y blanco ostión, que es el que se usa mucho, pues es como más beige. Siento que no combinaría. Qué interesante que a la gente sí le gusta esta combinación de maderas así Sí, como lechosas, ¿verdad? Qué bueno. a mí no me gusta, pero a la gente sí. Sí, a mí no me desagrada. Sí, Eh, es que a mí o sea, me gusta cómo se ve, pero no me gusta que no siento que es madera, ya, porque la madera, la asociación en tu cerebro es café, cafecita. entonces eso es lo que no me gusta, pero se ve bonita, Sí, se ve amplia. ¿no? Y estas partes, pues, son importantes también, ¿no? Hacen que, pues, el closet se vea más hecho a la medida y, Ujú. pues, para todas las maletas, ¿no? Claro, O sea, si ocupas un escaloncito, pero, pues, son cosas que vas a bajar una vez al año. es un buen maletero. Ah, fíjense, tenemos un patio, jóvenes. Sí, tiene un cubito de luz el baño, y aquí en 2 baños tenemos esta decisión de tener afuera el lavabo, pero yo creo que mientras se sienta como un vestidor, es válido, ¿no? Porque, pues, se vuelve también práctico, ¿no? O sea, sobre todo las mujeres pasan mucho tiempo aquí Ujú. frente al espejo arreglándose y demás, y, pues, no necesariamente estás metido en el baño, que te acabas de bañar y está caliente, etcétera, ¿no? Sí, sí, sí. Es muy Entonces, interesante porque cada vez los veo más. sí. No sé si es una tendencia que ya la misma gente lo está pidiendo. Sí. Yo creo que el mundo ideal, si tienes el espacio y el presupuesto, es Ujú. que tengas 2, ¿no? Que sí tengas uno dentro del baño Ah, sí, para poder lavarte las manos ajá, y uno afuerita donde sea más como de como tocador, un vanity, ¿no? Para ya. sentarte. Pero, Ah, pues, este es como un mix. fíjate, es cierto, así le hacen los árabes. Sí, este baño es un poquito más apretado, si quieres, pasa tú. Pero qué importante es el patio, ¿no? Sí, para ventilarlos, darles un remate visual. Es sobre todo lo que buscábamos, ¿no? Porque ventilarlos lo puedes hacer de muchas maneras, sobre todo aquí en el segundo nivel, puedes ventilar hacia arriba. Ujú. Pero lo que buscábamos más era hacerlos un poquito más agradables y darles un remate visual. Queda muy bien. O sea, compartimentos, ¿no? Siempre ocupan un espacio, pero ¿cómo se agradecen? Sí, la verdad es que a mí me gusta ponerle mucho énfasis en el verde y en las plantas porque te levantan Es lo que cualquier levanta cosa. todo, ¿no? Sí, te la terminan de vestir. Exacto. Si quieres dejamos la principal al final. Ajá. Aquí queda un closet de blancos que tiene su séptico. Yo creo que está acá. Ah, sí, acá está. ¿Cuántas casas para venta has hecho? Yo creo que hemos hecho 25 como en 6 años más o menos. Son un montón, cabrón. Ya tienes mucha experiencia Pues ahí en lo que la vamos. gente quiere. Sí, sobre todo eso es importante, ¿no? Ya Ajá. el feel del mercado de saber qué busca la gente. Ujú. Y aquí, pues, se ve lo que te decía, ¿no? El puentecito que nos da las dobles alturas en la sala comedor. Te acompaña.
Que también hace, pues, que sean recorridos agradables, ¿no? Agradable. Sí, la casa tiene recorrido, se siente. Y Y luego eso se castiga en casas para ventas, ¿no? Porque ujú, buscas que todos tus metros cuadrados estén al sean máximo. eficientes y que todas las recámaras sean lo más grandes posibles, Ajá. pero le quita precisamente eso, ¿no? Los recorridos y el poder caminar la casa y tener distintos remates y, pues, eso es muy agradable, ¿no? Fíjense lo importante de ese balcón, o sea, es un balcón grande. O sea, esa terraza tiene como unos 3 metros de profundidad, ¿verdad? Sí, sí, aquí te cabe una salita también para salir a Y el tomarte un sol cafecito. alcanza a seguir entrando, ¿no? Sí, pero ahorita yo creo que son las últimas porque acá en Veracruz te había platicado la otra vez que muchas veces lo simplificamos, ¿no? Y decimos que las calles o los terrenos son lado sol o lado Lado no, sombra, ajá. ¿no? Así como cuando te venden una Sí, casa, sí, sí. lo primero que te pregunta el cliente, ¿es lado sol o es lado sombra? Pero eso, pues es muy fácil identificarlo aquí que tenemos mar, ¿no? Pues el sol sale del lado del mar, entonces todo lo que está totalmente frente al mar es lado sombra. O sea, lo que está viendo a espaldas del mar es lado sombra y lo que está viendo de frente al mar es lado sol porque le va a pegar todo el día. Y, pero esta no, o sea, el sol viene acá perpendicular, ¿sabes? Sí, Entonces, se nos viene escondiendo por acá y viene angulado. Entonces, viene aquí pegando y esas son las últimas horas que le va a pegar. O sea, esta entrada de luz que tenemos se va a venir angulando un poquito más cada vez y ya en un par de horas ya no va a entrar nada de sol. me va a perder. Qué importante ese balcón. Muy bien Sí. hecho, arquitectos. No, y por aquí dentro no se ve, pero tienen película estas ventanas. Por Okey, afuera sí se ve que están un poquito oscurecidas y es de la película que regula también un poquito la temperatura, ¿no? de acuerdo. Aquí también es importante eso. Me acuerdo en Honduras todas las casas tenían el mismo tipo de vidrio también ahumado Ujú. y pues ya, o sea, no te lo puedes quitar, o sea, el calor es el que te limita. Sí, sí, no, aquí si no le pones la película, el sol te calienta la habitación en una hora de volada. Pasarías a hacer como muchos muros ciegos y trampas. Okey, aquí repites la estrategia del vanity. Ujú. Sí, aquí se repite. E igual esta tronera da hacia el jardincito de la recámara que vimos en planta baja. Ujú, Y esta sí se ve en la fachada, pero, pues, se ve como un detalle arquitectónico por ser una tronera, o sea, no parece como la ventana para ventilar el baño, ¿no? exacto. Le hiciste patios a todos los baños, qué Sí, buena. todos los baños tienen. De hecho, la principal tiene 2. Buenísimo. Ah, está increíble. Buena, Sí, y buena por ejemplo, decisión. dentro de lo que hicimos, a mí me hubiera encantado, o sea, si fuera mi casa yo, Ajá. dejo esto con tierra, o sea, y hago un jardinzote. Ah, ya, 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 no macetas. Exactamente, pero, pues, a la gente le No, mete sí, complicaciones, sí, ¿no? no, lo entiendo. Entonces, le metemos una maceta y ya tiene su riego automático la maceta y, pues, Ujú. ya. Va a crecer ahí, Sí. está perfecto. Pero a mí me gustaría, por ejemplo, tierra y enredaderas, ¿no? Y tener un espacio ¿Qué realmente digo? Pues verde ponle más macetas, ¿va? también. O Sí, sea, no pasa nada. No, la maceta es lo más práctico, jóvenes. sí, La verdad que yo ya he hecho jardineras así, con la tierra tocando el muro y la losa, y si llegas a tener una filtración, tienes que quitar toda la tierra y todas las plantas. sí, Ese día te arrepientes de haberla sí. puesto. Sí, es bien complicado. Ahorita que vamos a ir a grabar otra propiedad, ahí metemos una jardinera en una terraza que justo trae la tierra tal cual directo y, pues, hasta el momento todo bien, pero algún día va a pasar algo. Ese día, ese día llegará. Tal vez no Sí, hoy, tal vez no mañana, sí, sí. En pero ese planta día te baja, pues, es un acordarás. poquito más fácil, ¿no? Ese, por ejemplo, sí está Claro, con tierra, ujú, pero acá en planta alta sí es un riesgo alto. latente. La pregunta no es si va a pasar. Es cuándo. ¿Cuándo y qué tan grave va a ser, no? Exacto. Sí, Pero mira, esperemos que la puedas contratar y no te tengas que ensuciar las manos. Y ese día no estés en la casa para ahorrarte ese disgusto. Digo, ¿sabes qué? Me voy a ir esa semana que van a reparar esa jardinera. ándale, sí, No, pues está buena esta recámara y con ventilación cruzada, fundamental en Veracruz, jóvenes. sí. Sí. Y aquí tenemos, pues, también la vista hacia la alberca, la cascada, y te digo, aquí si abres, se Ajá. escucha la cascada, se escucha bastante, Hay bastante. entonces es agradable, ¿no? En una tardecita que no esté duro el calor, tienes abiertos los 2 ventanales para que corra el aire y estás escuchando la cascada. Oye, ¿y todas las habitaciones les dejas salidas para ventiladores en el techo? Sí, todas, sí. Okey. Sí, la gente sí pone ventilador. Sí, sí, por eso lo Sí, pregunto.
Por Yo creo ejemplo, que esta casa tiene preparaciones para paneles solares. De hecho, la vamos a entregar ya con los paneles cuando la vendamos. Pero, o sea, entonces el consumo de luz ya no le preocupa tanto a la gente, ¿no? Pero ujú, aún así, o sea, cuando están cuidando la luz, pues prende el ventilador un ventilador. rato en lugar de prender el aire. No, y deja tú, no siempre es solamente por el tema de la energía, a veces es que te enfermas. Ujú. Hay veces que el aire acondicionado andas en un año que andas medio malo y te estás enferme y enferme y enferme. Entonces mejor ya pones un ventilador tranquilo Sí, y ya te evitas una gripa. sí, no, y también cuando acaban de limpiar o algo, prendes el venti y más fácil ventilas la recámara, ¿no? Para que Ajá. no tengas olores. Sí, sí está bien tener esa opción. Pero bueno, el aire acondicionado, ¿qué les digo? Y esa es una recamarota, o sea, estos son 30 metros cuadrados, si no me equivoco, de Ahí la está. pura Para la gente recámara. que le gustan recámaras grandes, yo creo que esta ya es la más grande, ¿no? No necesitas más. No, y aparte aquí tienes que meter una sala, porque si no Sí, por eso te se ve digo. vacía. Sí, no, no, no. Una cama king, su buena cabecera, un buen 2 mueble de gran TV. daneses, o sea, uno en cada lado. Sí, 3 hijos, ¿no? Para llenarla. Pero sí, a la gente le gusta mucho. Yo creo que esto lo habíamos platicado en alguna otra ocasión, Ajá. que, pues, no es tan necesario tanto espacio en una recámara, o sea, que Seguramente, ¿no? está Sí. sobrado, pero a la gente le gusta, ¿no? La gente quiere su recámara principal grandotota. Sí, Eso sí, es un sí. hecho. Se entiende, jóvenes, se entiende. Sí. Y obviamente también el vestidor, ¿no? El vestidor también siempre, entre más grande, mejor. Ah, pero con patiecito. Muy bien. Y me gusta que usaste esta piedra natural. Ujú. La verdad, qué bueno que cada vez están usando más piedras naturales. No tanto porque se acaban, pero sí porque embellecen, ¿no? La arquitectura. No, y le dan muchísima textura y personalidad a los La muros. textura, qué importante es, ¿verdad? Sí, sí, la textura y el volumen. O sea, la textura, piensa, por ejemplo, en la comida. O sea, la textura de un huevo, ¿verdad? Te cambia mucho la sensación Sí, del desayuno. sí, sí, Un aguado ahí todo, ¿sabes? Pero uno que está así como medio fritito, poquito, o sea, al final la textura es súper importante en sí. todo. No, y ahorita que hay un super boom del WPC, Ajá. que ya lo hacen de todo, ¿no? O sea, originalmente eran los lambrines estos Sí, con sí, los que sí. reventó el WPC, pero ya ahora hacen muros de piedra falsa, ¿no? Sí, sí, sí. Y la verdad es que hay algunos que no se ven tan bien, o sea, que sí se ve medio rarón. Sí, 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 sí. Todo en exceso es malo, jóvenes. Hasta el amor. Mira, y aquí sí se logra lo que te decía, ¿no? O sea, que tienes más como el vanity tal cual, ¿no? O sea, que Ujú. van a arrimar una silla y pues tienen aquí para guardar el maquillaje y demás, además del doble lavabo. Entonces te decía, en un mundo ideal donde tienes todo el espacio y el presupuesto, pues Bienvenidos al mundo ideal. hay que dejar el vanity, ¿no? Me Y gusta. esto es muy sencillo, o sea, hay vanities que los hacen Sí, 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 sí. padrísimos, ¿no? Claro. Pero Aquí bueno, ya lo puedes personalizar, ¿no? Si quieres foquitos, si quieres. sí, o sea, en realidad aquí simplemente se resolvió extendiendo la barra y dejando para poder arrimar una silla. Pero sí, qué bonito la sensación de este patio, ¿verdad? ¿Cómo se siente Ujú. la brisa? Sí, exacto. Aquí ahorita no está prendido el aire, jóvenes, pero se siente fresco. Sí, de hecho no abrí la ventana de la terraza, nada más abrí la que Ujú. da hacia la alberca y se siente fresco y se escucha la Es un cascada. buen baño, ¿eh? Fíjense cómo hay como muchos cuartos, es como un departamento. Sí, Era lo que decías, tenemos 2 patios. Jóvenes, por favor, denle like a este video. No sean codos de likes. y las tinas también cada vez más importantes, ¿no? ¿Sí crees? Sí, es que ya las hacen bien padres, o sea, O sea, ahorita no lo dudo, pero es tan tardado el es que es proceso, a lo que voy, es a lo que voy. ¿sabes? Es justo lo que te iba a decir. O sea, aquí pusimos una sencilla, está muy bonita, ¿no? Está bien resuelto, pero hay unas que venden que se llenan solas ya. O sea, que ¿Así? desde el celular llenas Ajá. la tina y se empieza a llenar sola a la temperatura que tú le indiques, igual se vacía cuando tú le indiques. Entonces eso ya está padrísimo, ¿no? Que siempre es como la fricción de la tina, el ven y ábrela Y y ven vete y una ven a hora, checar, ¿no? Y ven ajá, a y checar ven a a cada rato checar, que no te estés pasando de y lanza luego con el agua caliente. regúlala y Exactamente. Entonces, imagínate que en el celular la prendes a la temperatura que quieres y te avisa cuando esté llena,
Ya nada más te paras de tu cama y te vienes a meter. Vente, papito. Sí, y yo no los conocía, o sea, nos enteramos hace poquito que existían, entonces para la siguiente casa vamos a poner una de esas, que no están tan caras, fíjate. No. No, ¿Dónde las no, venden? ¿En Amazon? en Terceramic vi unas, Ok. varias tienen en exhibición, y estas creo que cuestan como 40,000 pesos y, pues, esas cuestan como 100, una cosa así, ¿no? O sea, no está descabellado. Son muy bonitas, son, pues, ricas de usar, pero yo las compararía con las terrazas Ujú. en azotea, Mm. ¿sabes? Se usan poco, jóvenes. Son muy bonitas. Cuando llevas un invitado, sorprende, Sí. pero Igual algo que hemos hecho en muchas casas de este tipo, que aquí lo sacrificamos precisamente por la tina, es poner 2 regaderas. eso también es Es un importante. detallazo. Es algo muy importante, ¿no? Yo creo que promueve la convivencia. Muy bien. Sí, un tipo de convivencia en específico, pero sí. Sí, sí, sí. Es importante, jóvenes, ¿eh? Muy bien. Sí, pues la lógica es la misma que los dobles lavabos, ¿no? Exacto, exacto. Es como que, pues, un poquito más de comodidad, ¿no? Un Sí, poco más de confort, sí, sí. no andar peleando. Mira, y esto es lo que te decía de los puntos de acceso. O sea, esto es como un módem, ¿Okey? y hay módems en cada habitación. Entonces, el Internet llega a la velocidad que debe de llegar, la que tienes contratada, a todos lados, ¿no? O sea, no es el módem que te pone la compañía. No, el Este es modem que nos pone la compañía está está abajo en el abajo. rack, Ajá, exactamente. Pero el módem está cableado directamente a esto. Esto es ajá. como un mini módem de cierta manera, se llaman puntos de acceso, pero es como un mini módem. Okey, Y a diferencia de los repetidores o de los mesh, que van perdiendo señal y van perdiendo intensidad entre cada repetición, entre cada aparatito que pones extra, este te mantiene la velocidad que tienes contratada. Entonces, pues así ya tienes internet de buena velocidad en toda la casa y de buena señal, ¿no? O sea, en todos lados te llega buena señal. Y te digo, eso si no lo resolvemos nosotros, pues le dejas un problema a quien te la va a comprar, claro. porque el megacable va a venir y te va a poner el módem y ya, ¿no? Tienes que Y dejar todo ya bien cableado. sí, y lo que va a hacer la gente es ir a comprarse un repetidor, que pues por desconocimiento pensamos que es lo que funciona, pero pues en realidad Pero no no, tanto. no, joven, lo siento. Y el mismo panel que tenemos abajo lo tenemos acá arriba también. Entonces acá Eso arriba está también bueno, ¿no? tienes Eso sí me gusta. el videoportero, las cámaras, ¿no? El, O sea, el imagínate que control de tengas toda tu la cámara casa. en el refri, así que: "Oye, todavía hay leche". Así de que se acabó la época de los niños tocatimbre. Sí. Y tú: "Hey, eres Luisito, el del 8". No, y les puedes hablar también. O sea, aquí "Luisito, le voy a decir a tu mamá". aquí le picas y te puedes escuchar y puedes O sea, hablar. ¿cuántas cámaras tiene la casa? Pues debe tener como 6 7 no, como 10 mira. 1 2 3 Caray, 4 5 6 7 8 9 más de 10. órale. ¿Y eso por qué tantas? O sea, ya están Pues pensando en circuitos cerrados, o sea, que todas las áreas estén controladas. con videovigilancia. Es importante, jóvenes. Ahorita con tanta ayuda, ya he escuchado algunas historias de, pues, que necesitas como comprobar cosas y Sí, las cámaras también. te ayudan de: no, no fue así como tú dijiste, ¿eh? Ahí Sí. está la cámara". No, y le da flexibilidad, o sea, son casas que ocupan servicios, mantenimiento, ¿no? Que Ujú. vengan a hacer la alberca, etcétera. Pues aquí puedes estar viendo todo, ¿no? Y todo esto lo puedes ver también en tu De tu celular. celular. Entonces, dejas abierta la puerta de servicio que vimos, y puede venir el alberquero sin que tú estés en la casa y cualquier cosa lo estás viendo en el celular, ¿no? O a tus hijos, ¿no? Que ya te fuiste de Ujú. trabajo, de vacaciones y, ey, ey, Que no ey, hagan ey, fiesta. sí, ¿qué anduvieron haciendo el sábado, eh? Sí, te digo, son cosas que no sabes que necesitas, pero funcionan bastante bien. Control, Sí. control, como George, ¿cómo se llama? ¿El Orwell? Pues muy bien, y ya nos dijiste el precio. Ahora sí, dinos cómo te podemos contactar para adquirirla. En Instagram estoy como soy Gerardo Díaz, ahí compartimos todo el proceso de nuestros desarrollos, Eres de un las gran cosas creador que de tenemos. contenido, felicidades. Gracias, gracias. Ahí compartimos todo y pues ahí me pueden seguir en Instagram, en TikTok como soy Gerardo Díaz. Muchísimas gracias, Gerardo, y Gracias, pues tío. mucho éxito, que sigan los buenos proyectos. Gracias. Cota para adelante, jóvenes, desde Veracruz, el estado con ambiente. Me acuerdo que decía un comercial.